Buenos días, hermanos. Nuevamente desde Lerma de Villada, Estado de México, les saludamos como Iglesia en Cristo Jesús, mi libertador. Y a través de las redes que nos están viendo, les mandamos un saludo de parte de mi esposa Lali y de todo el equipo que nos congregamos a hacer esto que hacemos cada domingo. En el nombre de Jesucristo quiero orar y pedir a Dios que nos ayude a tener el ánimo para seguir adelante. A pesar de muchas cosas que estamos pasando, necesitamos una palabra de ánimo, necesitamos que Dios nos dé ese ánimo, y esta palabra yo estoy seguro que te va a animar como a mí me ha animado, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través del único medio que es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y queremos que a través de la sangre de Jesucristo nos concedas ese tu perdón, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos también que a mis hermanos tú les permitas, Padre, de pasar esta situación, que seguramente están ellos en una situación difícil como la estamos todos. En el nombre de Jesucristo, nuestra fortaleza eres tú, Padre. Nuestras fuerzas eres tú, Padre. Sin ti nada pudiéramos nosotros hacer y nada pudiéramos seguir haciendo ni caminando. Esto mismo que estamos haciendo, predicando, es gracias a ti. Gracias porque tú te sigues revelando, porque tú te sigues manifestando en poder y tú nos sigues hablando, Padre. En el nombre de Jesucristo dejamos que el Espíritu Santo se mueva con gran poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo dejamos en sus manos este servicio. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama la iglesia gloriosa por la que Jesucristo viene. Una iglesia gloriosa, y yo quiero que podamos entender qué significa la iglesia gloriosa. Iglesia, pues somos personas, y gloriosa es porque un día Jesucristo va a venir por esa iglesia y la va a glorificar. Por eso se llama iglesia gloriosa. Entonces, de eso vamos a hablar en toda esta palabra, la cual Dios me dio para que nosotros cobremos ánimo, esa esperanza de que un día va a venir, regresar nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Eso nos anima bastante. Y saber que estamos en ese tiempo cercano del fin, aún pues nosotros tenemos que ajustar algunas cosas que necesitamos ajustar, y que el Espíritu Santo nos redarguya todo aquello que necesitamos corregir. Cristo dio por iglesia gloriosa a su cuerpo, y su cuerpo somos nosotros, la iglesia gloriosa. El cuerpo de Cristo, Él se dio por esa iglesia por la cual Jesús murió, porque quiere, a través del sacrificio, nosotros tengamos la oportunidad de salvación. Quiere también que a través de la sangre que derramó, nosotros seamos limpios de toda contaminación y de todo pecado. También quiere librarnos de lo que acecha constantemente al ser humano, que es la muerte. Quiere que a través de ser ese cuerpo de Cristo, un día cuando Él vuelva, pueda glorificarla. Y por eso se llama iglesia gloriosa. Vamos a Efesios. En Efesios, el capítulo 5, versículo 27, en el lenguaje actual dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Bueno, la iglesia, que somos un conjunto de creyentes, esto de estar sin mancha, sin arruga,
pues eso no se va a lograr hasta que venga y vuelva nuestro Señor Jesucristo y alcancemos la perfección. Pero mientras, nosotros tenemos que seguir luchando y esforzándonos para seguir adelante y obedeciendo a la palabra de Dios. Hasta que llegue la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando esta iglesia se va a convertir en gloriosa, porque va a ser glorificada con la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando sea levantada esa iglesia en las nubes. Quiero llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, en el lenguaje actual. Dice, ya se acerca. Antes de leer esto, quiero hacer una pequeña pausa aquí. Yo quiero que pongamos mucha atención, porque es una serie de recomendaciones que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros tengamos como iglesia gloriosa. Y quiero que pongas mucha atención, porque a través de esta palabra que vamos a leer, tú debes de, si tú perteneces ya a la iglesia gloriosa, debes de entender de lo que te va a hablar Dios a través de la Escritura, qué es las recomendaciones para que tú sigas caminando en la virtud de seguir adelante como iglesia en Cristo Jesús, que es la iglesia gloriosa, el cuerpo de Cristo, para que también llegues un día a ser familia de Dios. Y eso se logra a través del bautismo. Bueno, esta serie de libros que vamos a leer son puras recomendaciones de parte de nuestro Padre Celestial para ti y para mí, porque muchas veces no conocemos las normas ni los lineamientos que una iglesia gloriosa debería tener. Bueno, aquí están los lineamientos. A todo lo que sigue son los lineamientos de una iglesia gloriosa. Dije, Primera de Pedro 4:7 en el lenguaje actual. Ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Ahí están las primeras recomendaciones. Responsables de estar obedeciendo, o eres tú responsable si desobedeces, pero sé muy cuidadoso en la oración, porque muchas veces oramos lo que no nos conviene, o a lo mejor no sabemos orar. Hay que aprender a orar, mis hermanos. En Mateo, otra recomendación, Mateo 24, 42 y 44. Dice el versículo 42 en el lenguaje actual, por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día que yo, su Señor, vendré otra vez. Versículo 44. Del mismo modo, ustedes deben de estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Entonces, tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, alertas, mis hermanos, alertas. Muchos piensan de que el confinamiento que estamos teniendo a través de esta pandemia es así como una casualidad. No, es una alerta que nosotros deberíamos estar viendo, que Dios está llamando a su pueblo y está llamando para que salgan de esas iglesias locales, para que pertenezcan nuevamente, salgan del exilio y vengan a la iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer, porque se acerca. En Primera de Pedro les recuerdo que decía, ya se acerca el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos que estar, dice, de acuerdo a Mateo, bien preparados, bien preparados. Vamos a otro libro, Hebreos, otra recomendación, Hebreos 10, 24 y 25. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de animarnos a hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. Y yo les animo en el nombre de Jesucristo. Nosotros ciertamente no físicamente nos reunimos, pero no hemos dejado de reunirnos cada miércoles, cada viernes, cada domingo. Siempre los mismos servicios te los hemos llegar por nuestras redes sociales. Y en el nombre de Jesucristo yo te pido que la verdad no dejes de congregarte, porque es una de las recomendaciones que acabamos de leer. Dice en Hebreos, otra recomendación en el libro de Hebreos 9:28 en el lenguaje actual. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él
volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que le esperamos su venida. Entonces, yo sé, y yo sé que tú también sabes, que Él va a regresar por su iglesia, pero la cuestión aquí es, ¿cuál es la iglesia? Te lo acabo de leer, mi hermano, en Efesios 5:27. Dice claramente que Él viene por su iglesia gloriosa, esa por la que viene. Quizás el nombre te suena a ti, es que yo estoy en una iglesia gloriosa. Ahorita vamos a ver las características de una iglesia gloriosa para que tú puedas saber si tú estás o no estás en una iglesia gloriosa, ¿ok? El primer lineamiento que tiene que tener la iglesia gloriosa se define por su enseñanza, y su enseñanza es la sana doctrina de Cristo. Definitivamente y únicamente en esa enseñanza se define la iglesia gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque Jesucristo va a venir a glorificarla, y Él no va a venir por sus iglesias donde están diferentes iglesias locales. Él solamente viene porque Él dice en Efesios, quiero recordarte, que Él se regaló a sí mismo una iglesia gloriosa. Y entonces no hay dos, solamente esa. Quiero llevarte a otra palabra. Proverbios 19:27, ahora en la versión Reina Valera. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya basta, mis hermanos, de que todo este tiempo que tú tienes congregándote en una mentira, ya basta de que tú estés oyendo esas razones para quitar la sabiduría de Dios. Le meten mucho razonamiento humano cuando solamente debería ser textual lo que tú ves y entender. ¿Para qué la estás modificando la escritura poniendo un razonamiento humano, cambiando la sabiduría de Dios? Quiero llevarte a otro consejo más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 12. Y quiero pongas mucha atención en estas recomendaciones, porque son recomendaciones para los miembros de la iglesia gloriosa. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Una pequeña pausa. El mensaje de Jesucristo, Él no trajo otros mensajes. El mensaje de Jesucristo es la sana doctrina de Cristo. Continúo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con un soplo de su boca al hombre malvado, y le quitará su poder. Antes de que todo eso suceda, mis hermanos, si tú estás viendo que la doctrina que tú estás no es la sana doctrina de Cristo, escapa por tu vida. Estamos a tiempo. Yo veo un común denominador en muchas predicaciones que Dios me ha dado, y es un llamado. Ha estado llamando a su pueblo, ha estado llamando Dios a su pueblo. Entonces, yo te vuelvo a decir, este llamado viene de parte de Dios. Y yo no te llamo para que vengas aquí a Toluca a pertenecer a esta iglesia, no. Yo quiero que si tú eres un pastor, pues cambia y doctrines todo, y verás que todo va a funcionar bien y vas a convertir esa iglesia Pentecostés a una iglesia gloriosa. Gloria a Dios que así fuera, ¿no? Tito 2:13, otra recomendación. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces,
¿Cómo debemos de vivir? Felices, contentos, animándonos unos con otros, porque aquellos que se desaniman son los que debemos estar animando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos felices. Cuando veamos a alguien triste, inmediatamente activar lo que Dios nos está mandando. Animen a ese que se está poniendo triste, anímenlo. Quiero llevarlos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 en el lenguaje actual. Porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo. Decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. La decisión va a ser de Él. Ninguno de nosotros podrá hacer algo para poder impedir si merecemos un castigo. Hoy podemos cambiar ese futuro. Hoy, si tú decides cambiar de esa doctrina a la doctrina de Cristo, entonces podría cambiar tu futuro. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estaremos listos cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer para nuestro Salvador antes que Él venga? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué podemos hacer? Él dejó una orden. Vayan y hagan discípulos. Eso podemos hacer. Vayan y hagan discípulos. ¿Para quién? ¿Para una iglesia? Perdónenme, no es así. Es para Cristo. Los discípulos son para Jesucristo. ¿Cómo puedo glorificarle a Él? Que toda la honra, todo lo que tú hagas, lo haces porque Él está en ti y es para Él y por Él y para Él. Escrito está. ¿Cómo debemos ser usados? ¿Cómo debo de usar mi tiempo? ¿Cómo debo de usar mi dinero? ¿Cómo debo de usar mis habilidades, mis aptitudes para Él? Eso debo preguntarme. Si Dios te ha dado algún talento, ¿lo estás usando de verdad para Él? ¿O lo estás usando para tu provecho? Estas son las preguntas que deben de interesar a cada creyente que es de la iglesia gloriosa. Quiero llevarlos a cinco puntos muy importantes. Si verdaderamente crees que el Señor Jesucristo viene pronto, he aquí estas 5 cosas que debes de hacer. La primera es: haz el trabajo a mano. Jehová Dios tiene un trabajo para ti ahora. Hazlo bien. Cuando Dios tenga algo distinto para ti, qué hacer, te lo mostrará. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 28 en el lenguaje actual: quien antes fue ladrón debe dejar de robar, ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Ese es el trabajo a mano. Número 2. Crece en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 52 en el lenguaje actual: mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con Él y lo querían mucho. Entonces, haz esto por medio de la oración, del estudio de las Sagradas Escrituras y sirviendo al Señor Jesucristo. Punto número 3. Prepárate para servir a Dios. Y dice en 1 de Corintios 15, 58 en el lenguaje actual: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Conoce la palabra de Dios. Memoriza versículos de las Sagradas Escrituras. Mantén tu hora devocional diariamente. Es una de las recomendaciones de prepararte para servir a Dios. ¿Cómo te va a preparar si nunca agarras la palabra de Dios? Nunca lees los devocionales que yo te envío. Se te hacen muy largos o no sé, ¿no? Entonces, hay muchos pretextos, ¿verdad? 4. Gana a otros para el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 9 versículos 19 al 23. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mejor número posible de personas a creer en Cristo.
Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a crecer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de los buenos resultados. 5. Niégate a ti mismo y vive para el Señor Jesucristo y para otros. Dice en Mateo 16:24 en el lenguaje actual. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Este es el secreto de una vida fructífera. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 24 en el lenguaje actual: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Es por esa razón que nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser productivos si la verdad no ponemos en acción lo que puede ser productivo? Algunas cosas que debemos hacer es mantener en comunión cristiana con los otros creyentes que creen lo mismo que nosotros, la sana doctrina de Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros siempre tengamos comunión unos con otros. ¿Cómo podremos animar a unas personas que no creen lo mismo que nosotros? No pudiéramos. Por eso es importante que nosotros convivamos con personas que creen lo mismo que nosotros. Dicen en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 14, 15 y versículo 16. En el lenguaje actual: porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, escribió a nosotros que vivimos en este tiempo como cristianos y tener cuidado de animarnos unos con otros. Es algo tan importante, más en este tiempo cuando nosotros estamos en una pandemia donde hay falta de trabajo, hay muchas situaciones envueltas que muy fácilmente hay fricciones que tan pegadas y se calientan. Yo no sé si puedes practicar eso en tu mano así, hacerle así, inmediatamente vas a sentir un calor. Entonces, la fricción de la falta de recursos provoca que haya desánimos familiares. Y es cuando nosotros tenemos que estar allí animando a nuestros hermanos en la fe, hablando palabras que los llene de esperanza, que los llene de algo importante para sus vidas. Simplemente decirles: yo te amo, no estás solo, no estás sola. Esas palabras que Jesús nos ha dicho muchas veces, y el Padre a través de Jesucristo y a través de la Escritura nos anima constantemente diciendo que es decir, oír que alguien nos ama, nos da un aliento muy especial, nos da un ánimo muy especial. Pero si no aprendemos a decirnos esa palabra de aliento, el que nos amamos unos a otros, pues es difícil. El desánimo comienza a friccionar más y más hasta que prende fuego, ¿no? La fricción prende fuego, hace y prende ese fuego. Por medio de Pablo nos explicó que debemos seguir exhortándonos y animándonos para que el pecado engañoso del diablo no nos sorprenda.
Es por eso que muchas veces a nosotros nos presenta la red del enemigo que tejió para enredar nuestros pies y pone una tentación por viendo la necesidad y pone la tentación, y es cuando nosotros tenemos que nuestro corazón no se vaya a endurecer. Por eso que el corazón tiene el peligro de endurecerse cuando le falta ánimo y cuando está cayendo en un desánimo constante. Quiero que me acompañen a Hebreos 3, 12 y 13. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que, por medio de su sangre, Dios perdonara a su pueblo. Por eso, también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al Calvario en la cruz. ¿Saben cuál es la vergüenza? Porque no conformes que lo habían lacerado tanto su cuerpo, no conformes con eso, ya clavado en un madero de tormento, lo desnudaron totalmente y todavía jugaron suertes con su ropa interior. Y esa es la vergüenza. Entonces, pero eso fue el precio para que tú y yo seamos libres. Y si Él pagó un precio, ¿cómo no vamos a animarnos unos a otros? ¿Cómo no nos vamos a amar unos a otros? Si Él pagó el precio por amor a nosotros, nosotros tenemos que seguir adelante animándonos unos con otros porque ya está pagado el precio. Nosotros no tenemos que pagar ningún otro precio. Si pensamos en lo que bien que nos sentimos, imagínate, yo no sé, cuando una persona te hace sentir bien, y pues piensa en eso, cuando alguien te hace sentir bien, pues tú también haz que otra persona se sienta bien. Porque si tú has experimentado el sentirte bien, ¿y cómo fue eso? Seguramente alguien te dijo alguna palabra bonita que tú no lo esperabas en el momento de desánimo y esa palabra te llevó, te impulsó para adelante. Pues si a ti te impulsó, pues debes de hacer lo mismo con otra persona. Practicar el amor y practicar el animarnos unos con otros, porque escrito está. Y por algo está escrito, porque el enemigo de nuestras almas, lo primero que va a atacarnos es en el ánimo. Él trata de desanimarnos, especialmente a todos aquellos que nosotros estamos sirviendo, nos pega en el ánimo, quiere desanimarnos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 en el lenguaje actual dice: debes saber también que en los últimos días antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos y se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Qué claro es Dios, ¿verdad? Es muy claro Dios. Y esa gente, yo no quiero pensar de que es gente del mundo. No, es gente que se dice cristiana porque escrito está aquí. Entonces no está hablando de gente del mundo, está hablando de un pueblo que se dice ser cristiano, pero que sus características de ser orgullosos, de creerse más importantes que otros, nos está describiendo a un pueblo engañado, un pueblo que vive entre cuatro paredes pensando de que esa es la iglesia. Pero yo te llamo nuevamente, ven, pertenecer, salte de esas cuatro paredes y a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa. Por esta razón es que la mayoría de la gente no anima a nadie. Algunos padres ni siquiera saben animar a los hijos, ni siquiera saben lo que los hijos están pasando porque ya tenemos la escuela en casa. Ellos no saben las situaciones por las cuales están pasando esos jóvenes tan hiperactivos que están acostumbrados a tener un receso, que están acostumbrados a comerse una torta con sus amigas, con sus amigos, y de repente ese confinamiento se vio frustrado
cerrado, todo enclausurado y no tienen los padres una sola palabra de ánimo. ¿Saben por qué no tienen una palabra de ánimo? Porque no conocen a Jesucristo verdaderamente, porque el ánimo viene de Él. El ánimo viene por naturaleza de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que estarnos animando, pero solamente escuchamos, te lo dije, y te lo dije, y en lugar de esas palabras de ánimo se convierten en más desánimo. Si de por sí nos está yendo mal y luego cuando uno va subiendo el otro lo jala para que no suba, eso no se debe de hacer en una familia. Debemos en este tiempo animarnos unos a otros. Pablo caminó con mucha gente y él jamás escribió de las cosas defectuosas de la gente, siempre escribió de sus virtudes, y eso es lo que tenemos que exaltar, las virtudes de las personas, no de las cosas que tenemos en defectos. Eso desanima. Si yo estoy feo, pues yo ya lo sé, no me lo digas. Dame ánimo, dame un impulso a seguir adelante. Y tu familia necesita de ti, necesita a tus hijos de esa palabra que constante de ánimo. Mira, y olvídate de echarle ganas, esfuérzate. Mira que esto va a pasar y va a valer la pena, porque esto nos está acercando como familia, estamos juntos, no habíamos tenido esta oportunidad de convivir, de estar juntos, y aprovechemos lo que Dios nos está ofreciendo, esas palabras de ánimo, de aliento, pero en lugar de hacer eso, cada quien por lo suyo, ¿no? Y cada quien por sus quehaceres. Yo te animo a que nos animemos más, porque esa es la característica de una iglesia gloriosa, porque cuando venga Jesucristo, Él va a ver de que todos estamos animándonos unos a otros, obedeciendo la palabra de Dios, y eso es la manifestación de que el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros, se está moviendo, convenciéndonos que necesitamos. Yo como pastor necesito de que tú me des esos granidos de ánimo. Yo sé que tú necesitas de mi graznido. Todo mundo necesitamos de graznidos. Yo seguramente, constantemente, yo lanzo palabra cada mañana de ánimo para tu vida, y la manera de cómo te animo es de que tú tengas un pan fresco cada mañana. Por eso es la parte de Dios que te anima a seguir adelante. Y muchas veces a mi equipo le escribo palabras de ánimo porque sé que necesitan palabras de ánimo. Pero ¿qué pasa cuando ellos piensan de que yo como pastor no necesito esos graznidos? Y no es así. Todos necesitamos. La palabra dice que toda la iglesia gloriosa necesitamos de ánimos unos con otros. Quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 hasta el versículo 19 en el lenguaje actual. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús, y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie les vuelva un mal contra otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Como estamos a menudo con los hermanos, tenemos muchas oportunidades de animarlos. Y siempre el ánimo viene de palabras que son inesperadas, pero que salen del corazón, no fingidas. Todos estamos pasando por situaciones. No creas que tú nomás, pero en esas situaciones tú puedes animar a otros que no conocen de Jesucristo. Dentro de tu necesidad tú puedes animar a otros. Dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre de aquel que cae y no tiene quien le ayude a levantarse. Por eso, hermanos,
cuando un hermano cae, debe de haber otro. Y siempre Dios nos ha establecido de que debe de haber otro hermano que Dios está moviendo a darnos esa mano de parte de Dios para levantarnos, darnos ánimo, cobrar ánimo. Por esta razón es que es muy importante que nos preguntemos, ¿le digo a mis hermanos que los amo, que los quiero? ¿Les estoy diciendo eso? ¿O es porque, es que me da sabe qué decir que los amo? ¿Cómo le voy a decir a un hombre que lo amo? Díceselo. En el nombre de Jesucristo, sal de esos prejuicios humanos en los cuales veníamos arrastrando y crece en Cristo Jesús y dile a ese varón que lo amas en el nombre de Jesucristo porque tú tienes la capacidad de decirle a un hombre que lo amas. Y que no tienes el prejuicio de decir esa palabra porque tú ya no vives como el mundo. Ahora tienes una mente de Cristo y puedes tener la capacidad de decirle a una mujer, a un hombre, a una niña, a un niño, a un anciano, a una anciana, decirle yo te amo en el amor a Cristo. Y ese amor a Cristo no son palabras, son hechos. Porque si tú le dices a alguien que lo amas, vas a velar por él, vas a cuidar de él, vas a ver por él, por ella. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que lo amas. Y los que amamos a las personas, vemos por esas personas. Dice en Proverbios 15:23, es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es mejor. Es por eso que la sabiduría de Dios nos invita de que en el momento de la aflicción demos la palabra a tiempo de ánimo, porque es lo mejor. La sabiduría de lo alto se necesita para adaptar nuestro hablar en ciertas ocasiones. Nosotros, si vamos con una palabra y abrazamos a alguien y le decimos, échale ganas, mira, esto va a pasar. ¿Sabes qué? Quita el brazo eso, mejor no digas nada. Mejor usa la palabra de Dios. Yo no sé si tú viste el taller que apenas acaba de pasar de humildad. Y ese taller de humildad, nosotros tenemos que, si no lo has visto, yo te recomiendo que lo veas. Ese taller necesitas verlo. Este miércoles que acaba de pasar, vimos un taller de la humildad. Y mucho tiene que ver esto, la humildad con el ánimo. ¿Por qué? Porque tú tienes la humildad de, si alguien te está ofreciendo algo, tienes la humildad de recibirlo, de decirle gracias. Gracias por acordarte de mí, gracias por ese detalle, gracias. Y no tienes la arrogancia que antes tenías y la prepotencia, ¿no? Necesitamos humildad, tanto también humildad como el que da, como el que recibe. Entonces, funciona así, pero la humildad tiene mucho que ver, porque el hombre más humilde que ha pisado la tierra se llama Jesucristo. Él nos enseñó la humildad. Él nos enseñó la humildad, la grandeza del ser humano es ser humilde, humilde de corazón. Quiero llevarte a Proverbios 24, versículo 10 al versículo 12 en el lenguaje actual. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Haz cuanto puedas por salvar a los que van en camino de muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Entonces, si tú conoces a una persona, haz el esfuerzo por darle la sana doctrina de Cristo. Si ya ves que no reciben esa paz, entonces sacude el polvo de tu calzado y sigue adelante. Esa sangre no va a ir contra ti. Pero Dios que conoce todo, dice, haz cuanto puedas por salvar a los que van en camino de muerte. Entonces, haz lo posible. Dios está viendo tu corazón. Él es el que está viendo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Es que, ¿qué dirán? Entonces no estás tú confiando en Dios. Dios te está diciendo hoy, haz todo cuanto puedas por salvar a aquellos que van en camino de muerte. Y son todos aquellos que están en la sana doctrina de Cristo. Y yo te digo que mientras tú lo intentes, entonces estás cumpliendo lo que Dios está pidiendo. Si nos desanimamos cuando tenemos problemas, imagínense cuántas personas en la ignorancia de la sana doctrina de Cristo, ellos sí que no tienen una esperanza, una luz, ellos solamente ven túneles oscuros en su futuro.
Ellos miran este confinamiento. ¿Cuántos empresarios dejaron de ser empresarios? ¿Cuántas personas que tenían pequeñas empresas cerraron para siempre? ¿Cuántos empleadores de verdad como pequeños empresarios dejaron de serlo? Ahora están en el exilio de estarse tornando los dedos igual que todo mundo. Antes era el empleador, ahora ni siquiera el empleado porque no hay trabajo. Entonces nosotros tenemos que siempre estar animando a personas a que siempre hay una esperanza. Fíjense, yo recuerdo que hay una persona que en las escrituras a mí me impacta mucho porque él tenía unos amigos que esos amigos pues no eran tan amigos para mí porque siempre lo trataban de desanimar. Incluso su esposa le dijo una ocasión, le dijo, ¿sabes qué? Ya maldice a tu Dios y muérete. Pero él jamás, estoy hablando de Job, él jamás se desanimó. Quiero llevarlos una serie de versículos en el libro de Job, en el capítulo 2, versículo 3, dice, entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas? Si está hablando con Satanás, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y me sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún motivo. Y luego en Job 22:3 dice la palabra, nada gana Dios Todopoderoso con que seas hombre bueno. Ahí están los amigos diciendo, ¿para qué eres tan bueno, no? Nada, Dios no va a ganar nada con que tú seas tan bueno. Y dice en el 27:5, en el mismo libro de Job, mientras tenga yo vida, insistiré en mi inocencia y jamás le daré la razón. No tengo de qué avergonzarme. Entonces, nosotros cuando tú ves que toda esta pandemia te ha pegado duro, tú no eres el culpable. Y no tiene por qué decirte tu familia de que tú eres el culpable. Esto nos está golpeando a todos. Debemos animarnos porque cuando hay una escasez económica, entonces comienza esa fricción familiar y entonces comienza a haber molestias, gritos, ofensas y eso es lo que tenemos que evitar. En lugar de hacer eso debemos animarnos, más provecho vamos a tener si nos animamos. Miren, dentro de la escasez uno a otro puede decirse, mira, vamos a salir adelante, solo vamos a pensar qué podemos hacer, vamos a salir adelante, vas a ver. Entonces ahí se están uniendo ánimos y de esa manera podrán ubicar y salir adelante. Pero si dentro de la escasez se están desanimando, golpeando uno a otro y ofendiendo uno a otro, pues tú qué aportas, mira yo voy y hago esto, el otro, tú no traes nada, o tú traes muy poco. Entonces esas palabras de desánimo, está el diablo reinando en ese hogar y debemos sacar al diablo de nuestros hogares. Debemos llamar a Jesucristo para que inunde con su presencia nuestros corazones principalmente, para que la abundancia de nuestro corazón hable en nuestra boca y nuestra boca va a hablar palabras de ánimo. Dentro de la desesperación va a haber palabras de ánimo. Cuando estaban desesperados que su barca casi se hundía, estaba Jesús dormido, él se levantó y les decía, cobren ánimo. Nuestro Padre Celestial le agrada y le gusta que nosotros estemos con un estado anímico, pero muy alto. Él quiere que siempre estemos animados. Dice en el Salmo 34:18, desde el 17, 18 y 19 vamos a leer. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Veamos otro ejemplo, pero este ejemplo de una persona que se llena de ánimo al leer las Sagradas Escrituras. Esto a mí me pega en lo personal porque yo también al principio de mi llamado me sentí tímido, me sentí miedoso porque era algo desconocido para mí y era muy fuerte para mí. Y por eso cuando yo leo a este profeta de Jeremías,
me recuerda mi comienzo, porque este profeta Jeremías sintió miedo y se sintió desanimado, pero Jehová le prometió que lo ayudaría. Entonces eso a mí también, cuando en el principio de mi llamado, también yo sentí eso mismo, y Él me prometió que Él me iba a ayudar, que Él me iba a sustentar, que me iba a estar conmigo, y es lo que yo he comprobado. Dice en Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 10, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre y todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y construir. Y eso a mí en lo personal me llena mucho esta palabra. Me llena mucho esta palabra porque cuando yo la recibí en el principio de mi llamado, me fue una palabra de ánimo y de aliento. Entonces esta misma palabra nosotros podemos usarla en muchas personas que se encuentran en desánimo, porque el que nos va a ayudar es el mismo que ayudó a Jeremías, es el mismo que me ha ayudado a mí. Y en una oración muy corta, lo mismo podemos decir, Padre, lo que has hecho en mí, hazlo en esta persona. Hazlo en este matrimonio, hazlo en este pariente, hazlo en este vecino, hazlo en esta persona que no encuentra la salida y que tiene miedo y que está desanimado por temores, que no sabe ni se explica de dónde vienen esos miedos y temores. Otro ejemplo, cuando Jehová Dios también fortaleció a un anciano, Daniel, enviándole a un ángel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículos 7, 8, 11, 18 y 19. Cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Versículo 11. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Versículo 18. Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Versículo 19, y me dijo, no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Entonces, esto es un mensaje muy importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decirle a una persona? No le digas palabras humanas, dale palabra de Dios para que esas fuerzas que entraron en Daniel, también a través de la palabra de Dios, entren en las fuerzas de aquel desanimado, aquella desanimada, aquel joven desanimado, aquella jovencita desanimada. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cobra vida y fuerzas en nosotros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Podemos seguir el ejemplo de Jehová Dios y animar a los hermanos, incluyendo los que nos discipulan? Aquellos hermanos que llevan la delantera. Yo te digo, si tú eres alguien que está siendo discipulado, dale una palabra de aliento a aquel que te discipula, a quien que te enseña. Dale esa palabra de ánimo. Dile que tú estás creciendo gracias a Dios, pero también por esa persona que Dios está usando. Dale esas palabras, esos graznidos que seguramente esa persona que te está discipulando en este momento necesita tus palabras de ánimo que Dios le va a dar a él o a ella a través de tu vida. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo, en un principio ellos siempre estuvieron en una eternidad juntos.
Pero cuando Jehová Dios envió a su Hijo Jesús a venir a la tierra, Él sabía que su Hijo necesitaba palabras de ánimo y lo dijo en dos ocasiones. Vamos primeramente en Mateo 3:17 en el lenguaje actual. Entonces una voz que venía del cielo dijo: Este es mi Hijo y yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Si veamos nosotros, padres, yo quiero que tú pongas atención. Cómo el Padre le dio ánimo a su Hijo diciendo: yo te amo mucho y estoy muy contento contigo. Esas palabras que usando la palabra de Dios en tus hijos, tu hijo, les va a dar ánimo. Abraza a tu hijo y dile: yo te amo mucho y estoy muy contento contigo. Y ese abrazo y esa palabra de ánimo va a ser algo glorioso. Hazlo y vas a experimentar lo que es usar la palabra de Dios. Yo te invito, padre, mamá, papá, que hagas lo que Dios te está invitando en este momento de confinamiento. ¿Tú crees que tu hija, tu hijo no están pasando por situaciones? El que ellos no te lo comenten, ellos están pasando por situaciones difíciles. No esperes, es que yo los noto naturales. No te lo creas. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. Si Dios me dio esta palabra es porque está viendo los corazones de los jóvenes que necesitan esa palabra de ánimo de parte tuya, papá, de parte tuya, mamá. Y nunca lo habías hecho. Así que empieza hoy. Y mientras Pedro hablaba, una nube brillante los cubrió, señal para la presencia y la gloria divina. Veamos Mateo. Es la segunda vez que el Padre vuelve a decir una palabra de ánimo para su hijo, porque lo iba a necesitar, porque estaba cerca de la muerte. En Mateo 17:5 en el lenguaje actual, mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Después la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. ¿Y saben qué? En ese momento de la transfiguración fue un momento glorioso, pero fue muy cerca de su calvario. Y el padre sabía que su hijo necesitaba de estas palabras que seguramente llegaron a su corazón a darle ánimo a seguir adelante. Mientras los apóstoles que estuvieron presenciando esto cayeron en tierra, Jesús les dio ánimo también. Y dice en Mateo 17, versículos 6 y 7, al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando nosotros vemos en esta palabra que Jesús los tocó, necesitamos tener un contacto físico, no solamente las palabras. El contacto físico entre los padres y los hijos es muy importante. Tocarlos es abrazarlos, darles un beso. Solo abrazarlos muchas veces sin ninguna palabra es suficiente de decirle: te amo mucho, y repetir lo que Dios le dijo a su hijo: te amo mucho, hija. De verdad, yo no sé por qué lo que estás pasando, pero solamente yo quiero obedecer a Dios. Y Dios animó a su hijo diciendo que lo amaba mucho. Yo quiero repetir esa palabra porque es palabra de poder. Abrazar a tu hija, a tu hijo y decirle: quiero obedecer a Dios. Quiero decirte que te amo mucho. Solo eso. Quiero obedecer a Dios porque escrito está, cuando Jesús iba a ser crucificado, el Padre solamente le dijo: te amo mucho. Y eso lo animó a seguir adelante. Imagínate a tu hija, imagínate a tu hijo. ¿Cuánto no lo va a animar que tú lo abraces y le digas: te amo mucho? Dice en Lucas 22, 42 al 44, en Dios habla hoy. Dijo: Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto
se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Era tanta su ansiedad y tanta, porque él podía mirar el sufrimiento adelantadamente y él estaba diciendo a Dios, estaba en un desánimo Jesús, por eso que le estaba pidiendo al Padre de que quitara y pasara por alto el sacrificio, pero dijo, no se haga lo que yo quiera, sino hágase tu voluntad. Y entonces Dios, viendo el desánimo de su hijo, ¿qué hizo? Envió a un ángel del cielo para darle fuerzas, de animarlo a su hijo. Los padres pueden seguir este ejemplo. Sus hijos, papá y mamá, necesitan esas palabras. No te confíes de que, yo los veo bien, o sea, no pasa nada con ellos, los veo jugando, los veo riéndose. Sí, eso es lo que tú ves, pero tú no eres Dios para ver su corazón. Y hoy Dios que ve su corazón me han dado esta palabra para que tú veas lo que Dios está mirando. Y te la estoy predicando porque Dios está mirando el corazón de tus hijos, que ellos necesitan esa palabra de parte tuya. Necesitan de ti, necesitan esa palabra. Es que ellos saben que los amo. Entiende, papá, entiende, mamá. Necesitan esa palabra de ánimo. Si tú eres un necio, pues no lo hagas. Si eres una necia, pues no lo vas a hacer nunca. Pero si eres obediente y eres parte de la iglesia gloriosa, lo harás. Volviendo al tema que compartimos el miércoles pasado, de humildad, eso es lo que se mueve en la cuestión de la palabra en la familia, humildad. De verdad, el cobrar ánimo, animarse unos a otros, necesitamos tener humildad para poder decir todas las cosas que envuelven la humildad. Pero el orgullo muchas veces es el enemigo, decíamos en el taller. ¿Cuál es el enemigo? Habría varios enemigos de la humildad, pero uno de ellos era el orgullo. Y el orgullo tenemos que derribarlo en el nombre de Jesucristo, porque el orgullo es del diablo, es su manifestación de su presencia y tenemos que echarla fuera. Tenemos que tener nosotros la humildad de poder llorar con nuestro hijo, con nuestra hija, diciéndole, ¿por qué están llorando? Pues por solo el gozo de abrazarte me produjo un sentimiento que estoy llorando porque estoy feliz en decirte que te amo. Y eso provoca lágrimas, sí, pero eso se necesita humildad y quitar todo orgullo. Dice en Lucas 22, 24, 33 y 34 en el lenguaje actual. Luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería más importante. El 33 y 34 dice, enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Jesús dijo, Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. ¿Cuántas veces nosotros tomamos por determinada, como lo que te acabo de decir? Es que ellos saben que yo los amo. Sí, pero ellos necesitan oírlo, necesitan que tú lo digas. Pedro aquí le estaba diciendo a Jesús que sí lo amaba, que era capaz de hacer eso, pero ¿saben qué hablaba? Solo hablaba su orgullo. Y Jesús se lo dijo, Pedro, hoy mismo antes que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces le está diciendo a Pedro, lo que has hablado, lo has hablado solamente por orgulloso, porque están oyendo los demás de que tú esto, que tú el otro, pero tú me vas a negar 3 veces. Jesús, a pesar de todo, que convivió con sus apóstoles y vio que se peleaban y discutían quién iba a ser el mayor, miraba muchos defectos, pero Jesús no se fijaba en los defectos de sus apóstoles. Él nunca se fijaba en los defectos, él se fijaba solamente en su fidelidad de seguirlo a él. Eso es lo que se fijaba. Él no se fijaba en los defectos humanos de sus apóstoles. Él se fijaba de que a pesar de todo lo seguían a él. Y eso los llevó a que Dios le diera
la gloria para glorificar a sus apóstoles. Dice en Lucas 22:28, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Y eso para Jesús era muy importante. Hechos. Pero él no se fijaba en los defectos de sus apóstoles. ¿Cuánta familia tuya te ha acompañado? Tu esposa, ¿cuántas veces te ha acompañado en los momentos más difíciles y ha estado allí? ¿Cuántas veces tu esposo ha estado allí en tus momentos difíciles? Eso debe de borrar todos los defectos, porque debemos de ver la virtud. ¿Cuántas veces hemos estado juntos en los tiempos difíciles? ¿Cómo tenemos que aprender? Iglesia gloriosa, aprende de la palabra de Dios en nuestro manual de vida. Juan 14:12 en el lenguaje actual le dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores las que yo he hecho. Y en Juan 16:27 dice, Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Por esta razón es muy importante seguir el ejemplo de Jesucristo. Y si yo te estoy diciendo de que Él no se fijaba en los defectos, sino se fijaba porque ellos acompañaban en los tiempos difíciles, eso es lo que tenemos que ver para cobrar ánimo. Porque en el tiempo de escasez nosotros vamos a señalar los defectos? Es que tú esto, que tú lo... No nos fijemos, solamente exaltemos las virtudes, juntos van a poder salir adelante. Vamos, hombre, vamos, mujer, vamos, hermano, vamos, hermana, sigamos adelante. Dios te anima en este momento de que no es la lucha en vano. Vamos a seguir adelante, van a ver la victoria. No se dejen vencer, sigamos adelante. Dios está con nosotros, Él está, no va a dejar que vaya más allá la prueba de nuestras fuerzas. Si has pasado un día difícil, cobra ánimo, porque todas las cosas cooperan para bien. Si has pasado una semana difícil, cobra ánimo, porque Dios está ahí. Dios solamente quiere que tú lo glorifiques en todo momento. Dios quiere que tú estés contento, feliz. Dios quiere que en todo momento tú le glorifiques. Es solamente eso lo que Dios está buscando, porque en momentos difíciles es cuando tú deberías exaltar a Dios. No lo entiendo, pero si tú estás aquí, yo estoy contento, porque si tú lo estás permitiendo es porque seguramente tú ves que todavía en mi corazón hay cosas que estás trabajando. Permítemelo entender, pero desde ya te doy gracias. Gracias porque yo sé que estos tratos son para mí y tú lo estás haciendo en persona. Gracias. Dice en 1 Corintios 4:17 en el lenguaje actual, por eso les envié a Timoteo, a quien amo como un hijo, quien es fiel en el Señor Jesús, por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo, y esto es lo que yo enseño en todas las iglesias. La sana doctrina de Cristo que Pablo escribió en todos los libros que ahora vemos es pura sana doctrina de Cristo. Nosotros tenemos que estar contentos en todo, porque tenemos lo mejor, el tesoro más grande, es la palabra de Dios, la revelación de la sana doctrina de Cristo. Los cristianos pueden errar, diferir en puntos de vista, pero Cristo y la verdad cristiana son los mismos de ayer, de hoy y para siempre. Los mismos principios que trajo Jesucristo aquí a la tierra son los mismos que yo te estoy predicando en este momento. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 19 y versículo 20, espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Anhelo, de verdad anhelo, que pronto yo pueda tener a mi Timoteo instruyéndolo
para que continúe este legado que ha venido a proseguir siglos y siglos. Y en este tiempo es necesario pasar la estafeta a alguien y preparar a alguien. Si tú no estás preparando a alguien, entonces estamos cerrando. Debemos estar preparando a Timoteos, a Titos, para que vayan y prediquen, como dice aquí la palabra en Filipenses que acabamos de leer. La palabra que va a alegrar los corazones, que los va a edificar, los va a exhortar, pero también nos va a consolar. En 2 de Corintios 8:23, recuerden que Tito es mi compañero y que trabajamos juntos para ayudarlos. Recuerden que los otros 2 seguidores que van con Tito son enviados por las iglesias y honran a Cristo. Seguro que Timoteo y Tito animó mucho cuando oyeron las palabras del apóstol Pablo. Siempre es muy importante que el que está discipulando anime a los que está discipulando. Y si todos los que están discipulando me están oyendo, yo les invito que siempre tengan no nomás el estudio de la palabra, sino tengan a bien darles una palabra de ánimo siempre, que el Espíritu Santo se manifieste a través de tu vida. Tú que estás discipulando a muchas personas, que estás discipulando aunque sea una persona, es tu responsabilidad darle ánimo. Es que yo no sé qué están viviendo. ¿Qué te interesa? No preguntes, solo acciona. Si Dios te lo está diciendo, es porque esa persona necesita palabra de ánimo. Solo hazlo. No pregunte, ¿está pasando por alguna situación para orar? No, dale palabra de ánimo. Hay palabra de ánimo aquí como la que te estoy leyendo. Mucha palabra de ánimo que Dios quiere quiere usarte como esa boca para dar palabra de ánimo a todos aquellos que estás discipulando. Dice en Hechos 14, versículo 19 al 22, pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó y pensaron que estaba muerto. Lo arrastró fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo al pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé, a pesar de los peligros, ellos seguían animando a la gente, animando a pesar de que, fíjese, no es fácil que alguien te apedree y si quedó sin sentido, ¿cómo le han de haber dado pedradas por la cabeza, por todas partes que pensaron de que estaba muerto? Y sin embargo, él no le dio miedo a volver otra vez a darle palabra de ánimo a las personas que allí donde lo habían apedreado. Nosotros, por temor, no debemos de parar de dar ánimo a donde Dios nos envíe a enviar una palabra de ánimo. Eso distingue a la iglesia gloriosa. Cuando venga Jesucristo, a la iglesia gloriosa la va a glorificar. Así que hagamos todo esto que estamos viendo en esta predicación. En Hechos 20, versículo 1 y versículo 2, el lenguaje actual. Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba lugar en lugar animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia. Nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso dice que nos reunamos con regularidad.
como te dije anteriormente. Nosotros no estamos haciéndolo físicamente porque primero obedecemos a Dios y en segundo lugar obedecemos las leyes de este gobierno. Y nosotros no hace mucho tiempo, hace un par de semanas hablamos a Segov y ellos nos dijeron de que las iglesias solo se van a abrir hasta cuando esté en color verde el semáforo. Y por obediencia al gobierno, nosotros nos seguimos congregando por esta vía, en las redes sociales. Seguimos haciendo nuestro servicio. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y es lo que te compartimos. Todos los días recibes un devocional. Y aquellos que no reciben un devocional, solo danos tu número de WhatsApp para agregarte en el grupo de difusión y tendrás cada mañana, claro, tendrás a las 3, 4 de la mañana tu devocional. Primera de Corintios 14:31. Si todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender para sentirse animados. Si tú tienes un mensaje de Dios, dalo, porque ese mensaje de Dios va a animar a las personas. Dice en Hebreos 10, 24 y 25, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos a hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. Creyentes de la sana doctrina de Cristo, tenemos que considerar siempre el estarnos animando unos con otros. Hay un día de prueba para todos. Eso no lo podemos evitar, mis hermanos. No podemos evitar que tú, yo y cada uno de nuestros hermanos pasen por tiempos de prueba. No podemos evitarlo, pero dentro de un cuerpo de Cristo tenemos hermanos que van a animarnos cuando nosotros más lo necesitamos. Dicen Romanos 1, 11 y 12 en el lenguaje actual: tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Así su confianza en Dios será permanente y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Debemos compartir prontamente a todos los que podamos, mis hermanos, la sana doctrina de Cristo. Divúlgala, compártela, porque es la única sana enseñanza de Cristo, la cual está uniendo a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, para formar la iglesia gloriosa que un día será glorificada y levantada por nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Los hermanos que llevan sirviendo mucho tiempo a Jehová Dios son los hermanos que más necesitan de un graznido de ánimo, palabras de ánimo. Vemos en la vida de Josué un ejemplo. Este hombre, pues, comenzó su travesía de niño en el desierto, en todo eso que pasaron de experiencia. De niño cruzó el mar, se abrió el mar y cruzó de niño, pero aquí ya era un hombre. Aquí un hombre que Dios eligió para que continuara lo que Moisés no iba a continuar haciendo, llevando a su pueblo a la tierra prometida. Pero Dios sabía muy bien de que Josué iba a necesitar una palabra de ánimo, porque iba a enfrentar una guerra la cual iba a ganar, pero iba a enfrentar otra guerra que lo iba a desanimar. Y por eso le dijo a Moisés: tú no vas a ir a la tierra prometida, pero te pido que animes a Josué. Veamos en Deuteronomio capítulo 3, versículos 28 y 29. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto, nos quedamos en el valle de Bet-peor. Josué necesitaba las palabras de ánimo a través de Moisés. Y por eso es que Dios le dijo que lo instruyera y que lo animara, porque Jehová Dios sabía lo que iba a enfrentar. Vamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 4 al 9. Entonces subieron solo 3,000 hombres para atacar la ciudad, pero los de Ai los derrotaron.
obligándolos a abandonar la ciudad, a huir por una colina hasta unas canteras. A bajar por la colina, los de Ai mataron a 36 israelitas. Eso hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran miedo. Josué, los líderes israelitas, se acercaron al cofre de Dios, rompieron sus ropas y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente y así permanecieron hasta que anocheció. Y Josué dijo: Dios nuestro, que gobiernas sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harán entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Qué desanimado se oyen las palabras de Josué. Es por eso que Dios anteriormente, a través de Moisés, le había dado ánimo, palabras de ánimo con anterioridad. Hoy, los pastores también necesitamos que nos animen. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan mucho por cuidar a su pueblo de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13 dice: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, enseñándoles y guiándolos en el Señor. Ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Los graneros siempre animan a los que los reciben, pero animan mucho también al que los da. Una vez que el apóstol Pablo tuvo que aconsejar a los cristianos en Corinto, ellos, cuando obedecieron los consejos de Pablo, los felicitó, y eso fue la manera de cómo los animó. Dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10: la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes, pero no lo lamento haberlo escrito. Lo lamenté al principio cuando supe que por tiempo esa carta los llenó de tristeza, pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso, no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Por la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, los puede matar. Seguro que las palabras de Pablo animaron a seguir haciendo las cosas bien. Y yo también, esto me da mucha alegría a mí, porque sé que muchas veces yo predico palabra muy fuerte y los veo tristes. Pero hoy Dios me dice: anímate, Pastor Víctor, porque esa palabra los ha hecho que ellos pidan perdón a Dios, porque los has confrontado con la verdad, lo has confrontado con la palabra de Dios. Y esto para mí me da aliento. A mí Dios me da aliento de seguir adelante predicando palabra fuerte, porque esa palabra te lleva a ti a pedirle perdón a Dios, y eso es de Dios. Doy gracias a Dios por esta palabra, porque nos hacía mucha falta a mí, y yo sé que a ti también, una palabra de ánimo de parte de Dios. Que Dios está también no nomás exhortándonos, sino también vino la palabra de consuelo, vino la palabra de ánimo, una palabra de esforzarnos a seguir adelante, porque tenemos un Dios que está con nosotros, un Dios que nos dice a través de esta palabra que Él va caminando junto con nosotros, y que todo esto es solamente pasajero, que vienen cosas hermosas para su pueblo, a la iglesia gloriosa. Y no hay cosa más hermosa que ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza. Yo quiero orar en gratitud, porque para mí ha sido una palabra muy hermosa, una palabra
hermosísima que me ha acariciado el corazón y me lleva para adelante. Padre, muchas gracias. Gracias por el amor con que tú te has manifestado a través de esta palabra, diciéndonos y llevándonos de tu bendita mano. Podemos sentir tu hermosa presencia. Podemos sentir esa gloria descendiendo sobre nuestras vidas. Podemos sentir esa palabra de edificación y consolación en cada una de nuestras familias. Necesitábamos esto, Padre, y tú lo sabías. Necesitábamos esa palabra tuya que nos animara a seguir adelante, porque sabemos que tú estás aquí metido en toda esta situación y que no estamos solos. Y esa palabra nos ha llenado de aliento, de esperanza, pero también nos ha llenado de fuerza, como dice tu palabra. Tu palabra nos ha llenado una fuerza sobrenatural para seguir adelante. Yo quiero bendecirte, hermano, y recibe esta bendición de parte de Dios. Padre, en tu nombre, Jehová Dios, en el nombre de nuestro Rey Jesucristo y del Espíritu Santo que nos ha unido como iglesia gloriosa en un cuerpo de Cristo, quiero y deseo y anhelo, Padre, un gozo sobrenatural sobre todas las familias que nos están oyendo. Y en el nombre de Jesucristo, yo te bendigo y declaro que la gloria de Jehová Dios desciende sobre tu hogar para darte manifestación de su presencia, y que la gracia de Jehová Dios se manifieste en todas las áreas de tu vida, llevando a cabo su perfecta voluntad y cumpliendo en ti la obra que Dios quiere ver manifiesta en cada una de las familias. En el nombre de Jesucristo declaro que la paz de Dios que desciende de lo alto para tu vida llega en este momento a través de mi vida para ti. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo.